Buenos días, Abigail. Buenos días, Ismael. Buenos días, profe. Bien, bien. Ahorita unos segunditos más y comenzamos para ver esto, jóvenes. ¿Sí? Eli, ¿cómo estamos? Bien, Buenos bien, días. bien. Listos para trabajar. Ya está Adonai también. Voy a hacer un repaso muy breve para que quede establecido lo que es Adonai, muy buenos días. Lo correspondiente a lo que es el procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario, ¿sí? Debemos de verlo de la siguiente manera. Cuando hablamos de la demanda, nuestra demanda siempre debemos tener una autoridad a quien va a conocer, quién va a promover, quién es la parte demandada o demandado. Prestaciones, acuérdense que las prestaciones son los puntos que estamos reclamando de manera particular. ¿Por qué de manera particular? Porque estas prestaciones, a la hora de emitirse la sentencia o en este materia laboral el laudo, la autoridad tiene que ir resolviendo cada una de estas prestaciones, ¿sí? Los hechos sobre los cuales se sostiene la acción que estamos ejercitando. La fundamentación son los artículos de la ley federal del trabajo que invocamos y, cuidado, también podemos invocar tratados internacionales en materia laboral. Por ejemplo, hablamos de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Las pruebas que vamos nosotros a exhibir, que en esta materia, por regla general, como en todas las otras, vamos a ofrecer pruebas documentales, las documentales públicas, las documentales privadas, vamos a la instrumental de actuaciones, las presuncionales, son las pruebas comúnmente que se mencionan, ¿eh? Sin perder de vista, por ejemplo, las periciales que se tengan que desahogar, algunas cuestiones de testimoniales, confesional, y recuerden que hoy con la reforma en la ley del trabajo hablamos de otros tipos de pruebas que aportadas por la ciencia y la tecnología. Finalmente tenemos que poner nuestros puntos petitorios. Petitorios, ¿qué es lo que le solicitamos a la autoridad que resuelva sobre esta demanda? La fecha y la firma. Acuérdense que es importante la fecha y la firma. ¿Por qué? Porque con la fecha nosotros podemos establecer el lapso de los famosos tiempos de 60 días. Si la demanda se presenta fuera de los 60 días, van a declarar que la misma acción ha prescrito, ¿sí? La firma, es necesario que todo escrito debe estar firmado por la persona quien ejerce su derecho de acudir ante una autoridad. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Se va a admitir la demanda. Una vez emitida la demanda, la autoridad que conozca de este juicio, si considera que hay una prevención, o sea, una subsanación de algunos puntos en la escritura judicial de demanda, le va a solicitar al actor que lo subsane. Le da un plazo, ¿sí? O lo puede hacer en la misma diligencia de la etapa conciliatoria o la demanda de excepciones, que es la que se maneja, demanda de excepciones. Bueno, posteriormente viene la notificación, se le tiene que notificar a las partes demandadas
para que tengan conocimiento de que en su contra se ha entablado un juicio laboral y que tienen que comparecer ante la autoridad en el día y hora señalado para que produzcan a dar la contestación a la demanda. ¿Qué pasa con la audiencia de la ley? La audiencia de la ley, ¿sí?, es cuando se presentan las partes, digamos, a la etapa conciliatoria. En la etapa conciliatoria, ¿sí?, se busca que solamente los interesados asistidos del personal del que elabora en la Junta, que es la autoridad, junto con las partes nada más actores y demandados, sin la presencia de sus abogados, busquen llegar a un arreglo de manera conciliatoria. Sin embargo, en caso de fracasar y no llegar a este arreglo, entonces se termina por cerrar esa etapa y entramos a la etapa de demandas y excepciones. Ya habíamos hablado un poco. Una vez concluida esta etapa de demandas y excepciones, hablamos de la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas. Precisamente en esta etapa de admisión, de ofrecimiento y admisión de pruebas, las partes van a tener que ofrecer las contrapruebas, porque muchas de las pruebas que ofrecen las partes las van a impugnar, las van a objetar. Finalmente, la autoridad va a preparar el desahogo de las pruebas, por eso hay una preparación, un desahogo, una deserción o una suspensión. La deserción, recuerde que es cuando alguna prueba no se puede desahogar porque no es posible la comparecencia de alguna de las personas que haya sido ofrecido por alguna de las partes que deba de comparecer. Entonces, para no estar dilatando más el juicio, prefieren hacer la deserción de la prueba. ¿Sí? Finalmente viene lo que son los alegatos, y en los alegatos es el cierre del juicio laboral. Una vez que se haya declarado el cierre, ¿sí?, del juicio laboral, entonces ya se envían al presidente de la Junta el expediente completo, y el expediente completo lo va a tener que llevar el presidente para que haga la citación del laudo que se va a emitir. Posteriormente hay un proyecto, ese proyecto va a ser revisado, se va a discutir y se va a aprobar. Una vez discutido y aprobado, se va a engrosar al expediente y se le va a notificar a las partes. Ahí viene una primera etapa, que es la última etapa, que es la ejecución del laudo. Si hay que condenar, pues va a ejecutar el laudo. De hecho, en nuestro programa, precisamente hablamos del procedimiento de ejecución a unidad 4, que se maneja en este aspecto. De cierta manera, eso es lo que es lo que estamos viendo en este momento. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en consideración, jóvenes? Varios aspectos. De que en materia laboral, ¿sí?, también se manejan algunos puntos interesantes, como en el caso que estamos haciendo el análisis sobre las cuestiones de procedimientos especiales. ¿Qué es un procedimiento especial y por qué le llamamos un procedimiento especial? Bueno, los procedimientos especiales tienen como finalidad que, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, se ha establecido que en qué casos y bajo qué circunstancias la autoridad, ¿sí?, va a admitir ciertos y determinados juicios que son sumamente asequibles en términos de la ley y los cuales se tienen que llevar a cabo. Estos procedimientos especiales son aquellos que de una u otra manera buscan establecer algunos conflictos, llamémosles no tanto ordinarios, ¿sí?, si muchas veces son conflictos que tienen que resolver con algunos puntos o apartados que se manejan en forma particular. Por ejemplo, cuando hay una disminución de salario, que en algunos casos se puede dar, bajo qué casos, y si en caso particular, por ejemplo, en el supuesto que nosotros tenemos la pandemia, en el caso particular de la pandemia que en este momento está afectando, sí, sí se puede solicitar en determinado momento la aplicación de una disminución del salario.
¿Por qué? Porque la capacidad económica de la empresa no le permite sopesar los pagos en cuanto a los salarios y demás prestaciones que generan toda una relación laboral. Eso es lo que se maneja. Algunos también cuestiones de procedimientos especiales como se manejan es en el hecho de que se tienen que ver, por ejemplo, con antigüedades. A veces por regla y por ley, eso les voy a comentar, por ley se establece que es obligación de la empresa cuando el trabajador lo solicite que le entregue una constancia laboral. ¿Qué es una constancia laboral? Es un documento en el cual se establece fecha de ingreso, prestaciones y demás relativos y cuántos años lleva colaborando con la empresa. Muchas veces puede existir una cuestión que comúnmente sucede en algunas empresas, pero con el outsourcing ya casi no se maneja mucho. Es el hecho de que en ocasiones la empresa lo dio de alta al Seguro Social y ahí a partir de ese momento se le empieza a computar como la forma a través de la cual esta persona inició su antigüedad en la empresa, cuando realmente había ingresado con mucho tiempo anterior. Bueno, dentro de las reformas que hubo al Código Laboral en 1980, nos invitan 3 nuevos supuestos. Ahorita los vamos a ver. Vamos a explicar algunos otros aspectos de estos conflictos especiales. Hablamos del arrendamiento inmobiliario patronal y sus consecuencias. ¿Cuál es el arrendamiento patronal y sus consecuencias? La Ley Federal del Trabajo, en uno de sus apartados, establece que debe de otorgarle vivienda a su trabajador. De hecho, no sé si ustedes han ido en algunas empresas, ya que hoy en día son museos o algunos restaurantes que se manejan. Por ejemplo, en la ciudad de Puebla hay uno que se maneja, déjenme acordar cómo se llama, el sindicato. ¿Sí? Es decir, en ese lugar existía y tenía la obligación de que el patrón debería de construir unos cuartos donde sus trabajadores tenían que pernoctar la noche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había gente que trabajaba en tercer turno y a la hora en que salía no había forma para regresar a su domicilio por el transporte que no existía, como hoy en día nosotros lo conocemos. Entonces, bajo estas circunstancias, era obligación de la empresa proporcionarle esto. O muchas veces también el contrato colectivo se establecía como una prestación. Entonces, son situaciones que se manejan en el arrendamiento inmobiliario patronal. Ya habíamos hablado de la determinación de la antigüedad del trabajador. Hablamos de la repatriación o traslado de los trabajadores, quienes de cierta manera realizan un trabajo especial. Cuando yo hablo del trabajo especial me refiero en particular a los trabajadores que laboran en los buques. ¿Sí? En los buques estos trabajadores tienen, como regla general, que estar en el mar por más de un mes, 2 o 3 meses a veces, dependiendo de la actividad que ellos realicen. Dadas esas circunstancias, se tiene entonces que por alguna cuestión el buque encalló, tienen que regresar a sus trabajadores a su lugar de origen. Y esto es responsabilidad del patrón. O sea, esta es la responsabilidad del patrón, lo cual no se puede hacer del desentendido, pero en determinado momento se tendría que hacer a través de sus procedimientos.
juicios especial, procedimiento especial. También de aeronaves que estamos hablando, determinar la titularidad del contrato colectivo. No sé si han oído algunas veces entre los sindicatos. Hay sindicatos que se están peleando la titularidad del contrato colectivo. ¿Y por qué? Porque algunos dicen, no, yo tengo mayor preferencia. Otros dicen, no, yo no tengo, yo lo tengo porque yo tengo el número de trabajadores. Entonces ahí tenemos otro. También hablaríamos uno que es el famoso contrato ley. ¿Sí se acuerdan qué es el contrato ley? Les pregunto. A ver, si una vez les comento rápido. Esto yo creo que sí, ya lo saben ustedes. ¿Qué diferencia hay entre el contrato colectivo con el contrato ley? Oiga, una pregunta. ¿Contrato qué, perdón? Contrato colectivo con el contrato ley. En materia laboral se manejan dos tipos de contratos, el contrato colectivo y el contrato ley. Buenos días. El contrato ley es el que se celebra entre varios sindicatos, ¿no? Entre uno o varios sindicatos, ¿no? Los contratos sí, ambos. Sí, pero hay una característica en ellos. Por eso hay una diferenciación. Es correcto, el punto que están aportando es muy bien, pero hay otro. El contrato colectivo es el que se revisa periódicamente, cada X tiempo. Por ejemplo, la Volkswagen lo revisa creo que cada 2 o 3 años el contrato colectivo. Sí, sí, es correcto, el contrato colectivo, pero hay otra característica. A ver, ¿quién le agrega más? ¿Firmado por uno solo? Sí, pero hay algo más, hay algo más. Este es revisado entre Colectivo es un contrato de empresa. Sí, de hecho, se maneja por empresas, es correcto, pero hay una regla. Lo que pasa es que son sindicatos que son, son declarados entre una o varias entidades. O sea, Esa es la característica. Estados, ¿no? Sí, ese es el contrato ley. Cuidado. El contrato colectivo son aquel contrato que se celebra entre uno o varios sindicatos con uno o varias empresas, pero que de cierta manera no estén previstos en el artículo 123, apartado A de nuestra Constitución, donde establece que hay cierta rama específica en el aspecto de la extracción de minería, petróleo y todo lo demás, que los cuales se van a regir bajo el contrato ley. Y precisamente el contrato ley tiene como característica que este contrato regule estas actividades de las relaciones laborales entre organismos que pertenecen a la administración pública y las cuales se va a aplicar en una o dos o tres o más entidades federativas. Ese es el famoso contrato ley. ¿Sí? Ese es el famoso contrato ley. Y igual tiene las mismas características que el contrato colectivo. Por ejemplo, en el caso de ahorita que mencionaba su compañera Elisa, tenía razón. En el caso de Volkswagen, como ejemplo, se establece que este contrato colectivo cada 2 años tiene que hacer una revisión del mismo para ver si se pueden aumentar o no. Sin embargo, por ley se establece en los mismos contratos que cada año debe haber un incremento en cuanto a las prestaciones que se establecen, más que nada cuanto al salario, y es bajo los casos que se maneja. Ahora, precisamente sobre eso tenemos que ver esta cuestión. Cuando hablamos de la titularidad de los sindicatos, que eso lo tendríamos que revisar, hay una parte que vamos a ver sobre huelga. Bueno, pero es parte de lo que estamos viendo en este momento y es que es suma importancia. Así también hablamos, por ejemplo, de ¿qué es un reglamento interior del trabajo? ¿Lo han oído hablar? Sí, profe, el reglamento interior de trabajo, no recuerdo muy bien, pero tiene que ver con todas las reglas que se establecen para laborar en la empresa y que son del conocimiento de tanto del sindicato como de los operarios, del personal. Correcto. Sí, acuérdense que aquí hablamos precisamente del reglamento interior del trabajo. El reglamento interior del trabajo es un documento que se crea
tanto por el lado patronal como por el lado laboral, con el fin de establecer cómo debe funcionar el personal que labora en la misma empresa, siempre estando con la cuestión de la probidad, ¿sí? El respeto, ¿sí? Entre tanto el lado patronal como el lado de los trabajadores. Y se establecen reglas y sanciones de carácter administrativos o en algunos casos hasta también de carácter económico. Cuando hablamos de carácter económico, ¿por qué? Porque a lo mejor los dejan sin goce de sueldo por una sanción de 2 días o 3 días, máximo son 3 días, ya es muy exageradamente. Ese documento lo tienen que precisamente redactar y establecer estas dos partes. Y ese reglamento interior precisamente se tiene que dar vista a la junta local para que lo agregue, ya sea en su contrato colectivo o de forma independiente se lleve un registro. Y ese es el órgano que de manera administrativa se van a imponer sanciones a los trabajadores o también al lado patronal en caso de incumplimiento de alguna de las reglas establecidas. Bueno, estos son otros de los puntos de los que manejamos precisamente en los procedimientos especiales. En los procedimientos especiales, lo más comúnmente podemos obtener también en algunas ocasiones cuestiones de suspensión de las relaciones colectivas. ¿En qué casos se van a suspender las relaciones colectivas? ¿Bajo qué circunstancias? Terminación precisamente de las relaciones colectivas de trabajo o implementación de una nueva maquinaria. Determinación de beneficiarios en caso de muerte. Ese es algo interesante, ¿eh? ¿Por qué? Porque en esa determinación de beneficiarios en caso de muerte, cuando el trabajador fallece y entonces hay ciertos derechos laborales que tienen que ser reclamados. ¿Por quiénes? Por sus familiares. En este caso, ¿quiénes serían los familiares del trabajador? Sería el esposo o la esposa. Si no estuvieran ellos, la concubina, concubinada, en caso de ellos, los hijos si hubiesen. Si no hubiese hijos, entonces entrarían los padres del trabajador o trabajadora. Y es lo que se maneja. Disculpe, También Lick. hablamos, por ejemplo, dígame. Ah, sí, dime. Y en lo que comentaba del reglamento interno del trabajo, ¿tiene la misma validez a la hora de comparecer, pues, a juicio un reglamento interno simplemente verbal con uno escrito o no tiene la misma validez? Lo recomendable es que debe ser escrito. Y te voy a decir por qué. Porque en las reglas que se establecen estos reglamentos es que este reglamento se le tiene que dar a cada uno de los trabajadores y tienen que firmar la constancia donde recibieron este reglamento. Otro, o lo tienen que publicar en algunos lugares muy especiales o avisos que tienen algunas empresas donde colocan eso, y ahí se hace saber todo lo relacionado con eso. Si manejas un reglamento interior de forma verbal, recuérdate una de las reglas. Los contratos o verbales de esta naturaleza pueden agregar, quitar o modificar algunos de los aspectos que no se tienen contemplados. Entonces, lo recomendable debe estar por escrito. ¿Sí? ¿Por qué? Okay. Porque es el primer instrumento interno que tiene tanto el trabajador como el patrón para poder imponer algunas correcciones, llamémoslo así, disciplinarias sobre los trabajadores que tienen. E incluso en un caso de accidente se basan a eso también, si cumplió con lo establecido del reglamento, ¿no? Sí, bueno, en eso sí, en el caso de los accidentes hay que verlo eso, pero también acuérdense que también tenemos una cuestión. Dependiendo del número de trabajadores, las empresas tienen en algunas ocasiones un consultorio médico. Dependiendo del número de trabajadores, pueden estar asistidos por un enfermero o enfermera, y cuando el número de trabajadores ya es mayor de 100, si no mal recuerdo, ya tiene que tener forzosamente un médico. El médico es el que tiene que realizar precisamente el aviso ante el Instituto Mexicano de Seguros Social, precisamente sobre estos tipos de accidentes. Porque una cosa es accidente de trabajo y otra cosa es riesgo de trabajo. ¿Sí? Son dos situaciones muy diferentes bajo estas circunstancias. ¿Por qué razón? Porque el Instituto Mexicano del Seguro Social lo que va a pasar es que les va a incrementar la prima, ¿sí? Prima de riesgo en sus aportaciones al Instituto Mexicano de Seguro Social. Si esta empresa constantemente tiene accidentes o riesgos de trabajo en su centro de trabajo.
por parte de los trabajadores. Entonces, son los aspectos. Dígame usted. De ahí también que por eso cuando el trabajador inicia sus labores con la empresa, se les da todo la introducción, la capacitación, para que sepan y conozcan todo este tipo de cosas. Y en algunos casos es parte de lo que incluyen en la norma, lo de riesgos, lo de el reglamento y todo esto de la norma del ISO 9000 dentro del procedimiento para que ya quede estandarizado y de alguna manera todos lo conozcan. Esas son las obligaciones, por eso se habla de la obligación por parte del patrón que tiene frente a sus trabajadores. Debe de tener ese reglamento, y esto es suma importancia. Ahora, ese reglamento, cuando se tenga que haber una modificación, alguna aclaración, si no se ponen de común acuerdo entre las partes, entonces tendrá que tramitar un procedimiento especial. Y ese procedimiento especial es esto, que se busca con esa finalidad de establecer esas reglas de manera clara. Hablar de un reglamento del trabajo de manera verbal es sumamente complicado. Yo no digo que no exista, sí existe, pero es complicado por un aspecto importante. Como no hay por escrito los términos, las condiciones, entonces cualquiera de las partes puede agregar o quitar o modificar parte de lo que se había pactado. ¿Sí? Entonces es sumamente importante. Ese es el aspecto. Bueno, respecto a esto, dígame usted. Yo tenía una duda, perdón. Ajá, Jessy, dime, adelante, Jessy. Sí, mire, lo que pasa es que, por ejemplo, entendí entonces que el contrato lo tienen como que dar de alta, por así decirlo, ante la junta. El contrato colectivo sí. Sí, Ajá. el contrato colectivo se está dando de alta. Ahora, el reglamento interior del trabajo es un documento interno que lo elaboran en la parte patronal y la parte laboral, los dos. Si ellos quieren agregarlo y darle del conocimiento a la Junta, lo pueden hacer. Si no, es un documento interno, que lo más recomendable se tendría que manejarlo ante la Procuraduría Federal del Trabajador. Acuérdense que la Procuraduría Federal del Trabajador es el organismo que defiende los intereses de los trabajadores. Serían ellos la parte que tendríamos que tener conocimiento. ¿Por qué razón, causa, circunstancias? Cuando tú haces el conocimiento de una autoridad con ciertos documentos que te obliga la ley, entonces tú estás cumpliendo dentro del margen de la ley. Cuando tú te vas a un juicio laboral, por decirlo así, se manejan las famosas actas administrativas en algunos casos. Bueno, pues esas actas administrativas tienen que tener, si bien es cierto que están establecidos en la Ley Federal del Trabajo, también tienen que estar sustentando en el Reglamento del Trabajo, porque en el Reglamento del Trabajo se establecen las condiciones o las sanciones que podría dar lugar la conducta realizada del trabajador en contra del patrón, miembros de la familia del patrón o personales directivos, o en contra de los bienes de la propia empresa. Se puede dar. Por esa razón se tiene que tener este documento, es sumamente importante. Ahora, si no lo tiene, también a muchas empresas hay que no lo elaboran. A no elaborarlo, ¿cómo vas a poner una sanción? ¿En base a qué? Ok, dice, me voy en términos de la Ley Federal del Trabajo, invoco los artículos cuando hablo de las obligaciones de los trabajadores que tienen frente a la empresa, al patrón, y ahí yo lo manejo de esta forma. Perfecto, lo puedes manejar de esa forma, no hay ningún inconveniente, pero con un reglamento sustentas más tu argumentación. Por esa regla se establece los términos y condiciones bajo los cuales también los trabajadores tienen ciertos derechos que hacer valer. Adelante, Eli, dime. Sí. Jessica, ya tengo su mano levantada. Eli, dime, coméntame. Bueno, ¿sí me oyes? Perdón, se subió solita. Pero bueno, aprovecho el reglamento Adelante. de trabajo, tiene que ser forzoso, ¿es sindicato y empresa el que lo hace? ¿O los trabajadores? Cuando hay sindicato, sí. Cuando no hay sindicato, no.
Aquí es algo interesante con los famosos sindicatos, fíjense. ¿Por qué? Porque los sindicatos se establece que son los que representan los intereses de los trabajadores. Hoy en día el sindicalismo en México ya no es así. Ya el sindicato, hablaríamos de sindicatos blancos. Sí, son aquellos sindicatos que se crean, que cumplen ante la ley con todos los términos y requisitos, pero desafortunadamente es un sindicato que está bajo las órdenes y servicios de los patrones, más no representan los intereses de los trabajadores. Es más, estos sindicatos muchas veces son creados estrictamente por la empresa. Esa es la situación que actualmente se vive en México. Entonces, por regla general, estos reglamentos o estos documentos que se elaboran con el fin de regular las actividades entre las partes contratantes, muchas veces están favorecidas hacia el patrón. Entonces hay una inequidad. ¿Sí? Okay, pero ahora un reglamento... Sí, si no, adelante. Son, o sea, sí los hace la empresa, pero también tiene mucho que ver con la seguridad del trabajador, ¿no? Porque Sí. la mayoría de las veces los accidentes que hay dentro de las empresas por negligencia del trabajador. En algunos casos por negligencia del trabajador y en algunos casos también por no darle mantenimiento la empresa. Pues Y cuando hablo de mantenimiento, sí, a los equipos, la maquinaria o en algunas ocasiones, por ejemplo, son muy dadas, o yo diría yo, son muy pocas las empresas que realmente llevan un control dentro de su industria. Por ejemplo, hay lugares donde tiene que estar señalizado con cierto tipo de pintura, donde se establezca que el trabajador puede transitar, caminar y todo lo demás, se establecen las líneas de cableado, o sea, tiene toda una señalética muy bien. Hay muchas empresas que no lo hacen. Se buscan ahorrar. A lo mejor en su momento lo hicieron, pero posteriormente ya no cuentan con eso. Ahora, el reglamento interior del trabajo sí es un elemento importante, tanto para el trabajador como para el patrón, dependiendo cómo lo trabaje. Si yo estoy del lado patronal, como abogado, ¿qué debo de hacer? Si estoy trabajando ya sea por tiempo completo con la empresa o por asesoría y tienen alguna cuestión, pues no, pues hay que revisar ese reglamento interior y en determinado momento actualizar nuevas figuras de acuerdo a las reformas de la Ley Federal del Trabajo que están en vigor en este momento. ¿Sí? Eso sería mi labor, checar y ver los procedimientos, más que en el procedimientos, porque hay algunos que son, yo les llamo para procesar. ¿Sí? Y entonces esto es sumamente importante, porque en esos paraprocesales se establecen ciertos derechos que van a ser, si los ejercitas en términos de ley, va a ser en favor de la empresa. Si no lo ejercitas de acuerdo a lo que establece tu reglamento y la ley, entonces en vez de beneficiar, lo puede perjudicar. Bueno, entonces, esperamos, ¿alguien más con dudas? Eli, Jessy. No, solamente tiene el artículo 424 de la Ley Federal del Trabajo, o sea, dice que se ponen de acuerdo y que la comisión mixta, y que lo tienen que, dentro de los siguientes 8 días, se deposita ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o sea, dice que sí se tiene que presentar. Sí se tiene que registrar. Ahora, hay muchos por ignorancia de la ley, no lo registran, pero tienes una acta o un acuerdo donde los trabajadores estuvieron conscientes de esto y lo firmaron, ¿qué es lo que pasaría? Nada más dar el procedimiento de darle vista a la autoridad para que proceda a su registro. Y aún así ya existe el documento. ¿Por qué? Porque esta autoridad, aquí sería lo bueno, fíjate, y no establece la ley, es que esta autoridad debería hacer una revisión y en determinado momento, si encontrara alguna irregularidad o algo que le perjudique al trabajador, deberá solicitarle a las partes que lo modifiquen, pero no lo menciona. Y yo voy a hacer una analogía, por ejemplo, con contratos de adhesión. Hay algunas dependencias del orden federal que requieren que los contratos de adhesión estén registrados ante ellos y precisamente tienen una oficina encargada de revisar estos contratos de adhesión. Cuando ellos revisando este contrato de adhesión consideran que hay una cláusula 1, 2 o 3
que no es de forma equitativa, le ordenan a esta persona que haga la modificación a la misma y una vez hecho la modificación y nuevamente sea presentado y que se haya cumplido los términos que se les requirió, procede a su registro. En materia laboral no sucede así. Bueno, siguiendo, si no hay más dudas, continuamos, jóvenes. Adelante. Disculpe. Sí, y en caso de que no hubiera como tal el reglamento interno, como usted lo mencionaba por escrito, ya en la audiencia se puede tomar, o sí, como un punto a favor del empleado de que la empresa está irregulada, por así decirlo, o sea que realmente no cumple las cosas que necesitaría, las cosas principales o los puntos principales que debería de cumplir, o no se puede tomar, o sea que simplemente Fíjate, por el hecho de que no hay reglamento no está regulada. Fíjate que podemos manejar este criterio, ya es un criterio personal y depende muchas veces del abogado cómo lo maneje. Antes de rescindir cualquier relación laboral, ¿sí? Forzosamente, si la conducta no es grave, de las cuales están establecidas en la propia Ley Federal del Trabajo, entonces tendríamos que imponer una sanción de carácter administrativa. Y esa sanción de carácter administrativa debe estar establecida en el Reglamento Interior del Trabajo. Si la empresa no lo realizó y se va directamente a la rescisión laboral, entonces tendría ella, la empresa, que justificar esta determinación de haber rescindido la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. ¿Sí? Porque entonces nosotros tendríamos que invocar el hecho de decirle, aquí la empresa carece de un reglamento interior del trabajo. ¿Por qué? Dada la conducta que supuestamente alega la empresa, esto debía haberse resuelto de forma interna a través de la aplicación de su reglamento interior del trabajo. Pero como no lo tiene y no está registrado, ha dejado en estado de indefensión a mi cliente. ¿Sí? Por lo cual considero también que la rescisión que hace valer el lado patronal en los términos en que lo invoca es violatoria de mis principios y mis derechos fundamentales como ser humano y como trabajador. Y ahí podríamos entonces ya citar, y entonces se me viene a la mente esto, algunos acuerdos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, o igual en materia de tratados internacionales, el Pacto de San José. En el Pacto de San José se establece, no recuerdo cuál es el artículo con precisión, que todas las autoridades deben de ajustarse en términos de lo establecido en la ley y la norma. Y en caso también deben de darle oportunidad a una de las partes a manifestarse y a hacerse valer sus derechos. Si no lo hace de manera como lo establece, viola sus derechos de audiencia. Entonces podría ser también manejarlo de esta forma. Okay. ¿Algo más, jóvenes? Es sumamente interesante hablar de todo esto, ¿eh? A ver, ya que me dice Jessica, si la empresa no dio de alta dicho contrato ante la Junta dentro de un juicio, bueno, ¿qué podemos hacer? Si tiene valor, me dice su compañera, si la empresa no dio de alta dicho contrato ante la Junta dentro de un juicio laboral, ¿tienen valor aprobatorio las actas administrativas? Aquí nosotros tendríamos que, los abogados, desconocer estas famosas actas administrativas. ¿Por qué? Si no existe el famoso, o está sustentados en el reglamento, independientemente que esté establecido en la ley, tendríamos que ver cuál es la causa, por qué. Y va una regla, jóvenes, aquí va una regla interesante. Hay dos artículos en materia laboral, ¿sí? Donde habla de las obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Los primeros artículos, no me acuerdo si es el 47, parece ser. Déjeme decir, Elisa, si tiene usted su ley en la mano, apóyeme, ¿no? Por favor. Chéqueme el artículo 47. Ok, permítame. Por favor, si tiene usted a la mano la ley.
Y por permítanme. favor. Sí, para que chequemos. Porque es el 47, 48, si no mal recuerdo. El artículo 47 nos dice que el 47. Rescisión de las relaciones de trabajo, y el artículo 47 dice, son causas de rescisión de la relación laboral de trabajo sin responsabilidad para el patrón, y enumera... Gracias, ahí está. Ese artículo dice, sí, rescindes la relación laboral, pero sin que incurra en responsabilidad el patrón. Entonces, tienes que fundamentarte en uno de esos. Ahora, si no te fundamentas en uno de esos, bueno, ¿qué voy a hacer? Chíqueme, por favor, si no mal recuerdo, el 130, 131, 132 de la Ley Federal del Trabajo también. ¿Sí, encontramos? ¿Dijo 136? Sí, permítame. 131, 130. Ya ven, Porque ahí, en ese artículo, el 132 a ver, sí, nos habla de las obligaciones y trabajadores patrones. Ajá, sí, porque hay estos artículos, o sea, 47 y estos artículos que acabo de mencionar nos habla de las obligaciones de los patrones y los trabajadores, pero más que nada de los trabajadores que estamos en este momento mencionando. Ahora, estos son los supuestos que maneja la ley, pero en el reglamento que estamos hablando nosotros, del reglamento interior del trabajo, en ese reglamento podemos poner muchos más conductas, o llamémosle supuestos, bajo los cuales pueda incurrir el trabajador en contra del patrón. Y en ese caso, ahora sí, en ese reglamento se establecen los términos y condiciones bajo las cuales va a imponer la sanción a cada una de las conductas que se hayan realizado y desplegados precisamente en contra de la empresa. El 104 habla de las del trabajo. Correcto. Sí, me acuerdo, sí, por eso me acordaba, yo te digo. Son esos, el 47 y el 134, que nos habla de las obligaciones del trabajador. Ahora, en tu reglamento interior, independientemente de estos dos artículos que ya hemos mencionado, puedes mencionar otras conductas que se puedan realizar y que las cuales tienen que ser sancionadas. Por eso se establece. Y debemos de considerar dos aspectos importantes. Yo lo considero así. Si en el 47 y si en el 134 no se encuentra ninguno de los supuestos o conductas que realizó el trabajador en contra de la empresa o el personal directivo de la empresa o familiares de la empresa, entonces la rescisión laboral que invoca el patrón es ilegal. ¿Por qué? Porque ¿qué tendría yo que hacer? Miren, un ejemplo práctico. Si yo trabajo para una empresa, soy el abogado de la empresa y tenemos problemas con un trabajador, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, reviso el reglamento interior del trabajo, lo mando a traer, le digo, mira, tenés esto, a realizar este tipo de conducta, con así sucesivamente. Entonces lo que procedo es a levantarte un acta administrativa, donde yo, empresa, declaro los hechos bajo los cuales y te concedo el uso de la voz. ¿Cuál podría ser una acta administrativa y comúnmente cuáles son los casos en que el trabajador puede incurrir? Cuando la empresa le ha dotado de su instrumento personal
de seguridad que debe utilizar dentro de la instalación de la empresa. Zapato, pantalón, algunos los llaman overall, algunos les llaman gafas, cascos y unos audífonos en caso de que hay mucho ruido para evitar daños en los oídos, para tener problemas de sordera. Si el trabajador no utiliza el zapato industrial que viene con ciertas protecciones, si el trabajador no utiliza el pantalón industrial con ciertas características, no utiliza el casco y en lugar de eso utiliza una cachucha, por decirlo así, no utiliza las gafas que tiene y utiliza algunos lentes, ¿sí? ¿Qué está pasando? Que puede sufrir un accidente y por no tener el material, el equipo de trabajo, ¿sí? La lesión que puede sufrir puede ser más grave. Y entonces esto ya es responsabilidad del trabajador. Por eso se establece que las empresas, los trabajadores que están en planta, deben tener ellos un locker, un lugar donde deben de guardar precisamente su material o su equipo que la empresa le dota. Y que la empresa tiene que, por regla general, dependiendo de la actividad de la empresa, cada 6 meses estarle renovando. Entonces, si el trabajador no aporta esto, entonces es motivo de una acta administrativa y en tales circunstancias se le llamaría qué tipo de sanción se aplica. Y las sanciones por reglas van a ir así desde una amonestación privada, que es la primera regla. Una segunda regla sería una amonestación pública. Una tercera sanción sería el mandarlo a descansar sin goce de sueldo de un día. Y el máximo sería hasta 3 días. Entonces, que tú ya vas estableciendo si la conducta de este trabajador ha sido constante, repetitiva, entonces vas levantando cada acta, y dices, es que lo siento, en términos del reglamento interior, tú has cometido durante el año 5 o 6 actas administrativas con este tipo de conducta, y en términos del reglamento procede a aplicarte la rescisión laboral. Claro, liquidando en términos de las prestaciones que la ley establece a tu favor. Si tú lo estableces así, entonces ya lo que puedes hacer es manejar un acto para procesar. Y donde tú le dices a la Junta, le solicitas a la Junta que le notifique al trabajador que ha sido rescindido su relación laboral por esto, y acompaña las actas administrativas. Y le establece, asimismo, estamos en disposición de pagarte las prestaciones que por ley te corresponden en base al término que has elaborado por la empresa. Entonces la Junta tiene que notificarle al trabajador. En este acto para procesar, así se le llama, el trabajador tiene que contestar ante la Junta. Si no lo contesta, ¿qué va a pasar? Entonces, con esas constancias, tú ahora sí estableces la rescisión laboral del trabajador con la empresa y dices, está a su disposición en el área de recursos humanos su cheque que corresponde a todas y cada una de las prestaciones laborales que se han generado a partir de tal fecha a tal fecha, en base al salario que se ha mencionado y así. Ya es responsabilidad del trabajador. Si el trabajador fuera e invocara que ha sido despedido injustificadamente, entonces el patrón llega con este acto para procesar, con todas estas cosas y dice, no, hombre, aquí está lo que yo hice, en términos de ley, aquí está establecido y todo lo demás. Lo único que en este momento procede pues, es a su liquidación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trabajador incurrió en todos estos procedimientos. Y eso es responsabilidad del trabajador y no responsabilidad del patrón. Es así como se podría argumentar. Esa es una de las reglas. Entonces, así es como nosotros lo podemos manejar, jóvenes. ¿Cómo ven? Gracias, profe. No, al contrario, pues por eso estamos. O sea, la cuestión es como abogados, ustedes tienen que empezar a buscar, pensar, ver qué tanto me sirve o qué tanto me perjudica. Y la Por idea, eso yo como abogado, cuando trabajo
Sí. Cuando yo acudo con una empresa, siempre le pido a la empresa, pásame su expediente del trabajador. Y empiezo a revisar. Claro, ya antes con la empresa ya me reuní previamente con el patrón y el patrón me dice, pues pasó esto, ok. ¿Quién tomó las medidas disciplinarias? ¿Quién lo aplicó? Fulano y tal. Ok, perfecto, ya me dijo esto. Pásame su expediente laboral. Y ya me pasan el expediente y digo, ¿sabes qué? ¿Dónde está esto? Falta esto. No hay esto. Entonces ya es responsabilidad, así se maneja muchas cosas, del área de recursos humanos o el área de capital humano, que se le conoce también. ¿Por qué? Porque debieron de haber levantado esas actas en su momento y en su oportunidad. Y no imponer sanciones de forma verbal. Jamás impongan una sanción de forma verbal. Siempre tiene que estar por escrito y firmado por el trabajador. Si el trabajador se niega a firmar, siempre deben estar 2 trabajadores de testigos, quienes ellos van a firmar y manifestar todo lo Sí, acontecido. tiene que quedar como un antecedente, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bajo esas circunstancias, tú vas poco a poco armando tu expediente. Por eso es importante estos aspectos. Adelante, dime. Disculpe, aun cuando las sanciones sean, por así decirlo, leves, como de, bueno, te vas a quedar, como usted lo decía, un día sin goce de sueldo, aún así se tiene Sí, que hacer por escrito. sí, tiene que Ok. ser por escrito, de establecer los términos, condiciones, y el trabajador tiene que firmar que efectivamente reconoce su conducta inadecuada y que está de acuerdo en el tipo de sanción, porque el tipo de sanción ya está establecido en el reglamento y es el que se aplica en el orden. Un ejemplo rápido. En todas las leyes procesales siempre hay un capítulo de medidas disciplinarias. Y las medidas disciplinarias en la ley se establece de esta manera. Va de la leve a la grave. ¿Cuál es la leve? Uno, es una llamada de atención para que la parte o las partes se conduzcan con probidad dentro de la audiencia de juicio y dentro del tribunal. Si están ricosas las partes, o sea, están peleando entre ellas, viene la segunda sanción, el desalojo de la sala. ¿Sí? Que no puedan participar. Si siguen peleándose afuera de la sala o del recinto de la autoridad, entonces viene una tercera sanción. La tercera sanción, ¿cuál sería? La imposición de una multa económica. Y te establece el parámetro de cuántos a cuántos. Antes se manejaban días. Hoy acuérdense que se deben de manejar UMAS. ¿Sí? Si siguen y no entienden, entonces viene la última sanción. ¿Cuál es la última sanción? Que la autoridad puede poner a disposición del Ministerio Público aquella parte que no ha acatado estas disposiciones por desacato al mandamiento de una autoridad judicial. Ahí está. Entonces, aplicando ese mismo criterio de analogía en los reglamentos interiores del trabajo, se aplica esto. Es decir, se tiene que contemplar estos aspectos. Tienen que estar ahí establecidos. Vamos a ir de la mínima y nos vamos a ir a la máxima, siempre y cuando, la aclaro, la conducta del trabajador ya es reprochable. De no ser así, entonces, no. Pero es recomendable. ¿Por qué? Porque en un juicio laboral, el trabajador va a decir, es que el patrón ya me tenía mala fe y me fue mandando a descansar, sin goce de sueldo. En los días tal, y para acreditar lo anterior se puede revisar mi recibo de nómina en el cual aparece que yo tengo estos descuentos. Tu patrón, te pregunto, abogada de la empresa, ¿cómo vas a demostrar lo contrario a eso? Porque ahora la carga de la prueba te la aventaron a ti como empresa. ¿Cómo lo vamos a demostrar? ¿Qué medio de prueba vas a utilizar para decir y desvirtuar lo argumentado por el trabajador? Pregunto. Es de manera general a todo grupo. Sí, pues por eso existe el expediente con todas las amonestaciones y con todas las actas administrativas de las fallas que ha tenido para que se pueda demostrar. Firmadas por él, obviamente. Sí. Ahora, en caso de que se negara a firmarlo, no hay problema. 2 testigos, 2 trabajadores que estuvieron presentes y que vieron la situación de lo anterior.
y se le hace saber el conocimiento. Ahora, si se niega a firmar, bueno, perfecto. Se levantan de los dos testigos y todo lo demás y le haces un acto para procesar ante la Junta, para que el trabajador tenga conocimiento del anterior y proceda a firmar. Claro, vamos a ver que el trabajador no lo va a firmar, pero ¿qué hiciste? Judicialmente ya le dices conocimiento a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta acta administrativa donde la conducta que desarrolló el trabajador en contra de la empresa y el cual se negó a firmar. Y ya fue requerido por la autoridad y la autoridad también el trabajador no comparece, no manifiesta y se niega a firmar. ¿Qué va a pasar cuando tú vas a ir a juicio por el trabajador y diga despido injustificado? Y tú le dices a la autoridad, mira, aquí está este acto para procesar con fecha tal, así está, hasta pasar esto, y que ese fue el motivo, la causa, la razón para que se diera el despido justificado por parte de la empresa. ¿A quién le van a creer? ¿O quién va a demostrar su acción? Llamémoslo así. Porque también por parte del patrón, cuando habla sus excepciones, se considera en términos teóricos como una acción también. No más que para hacer la diferenciación entre acción y excepción, que por eso la acción es el actor y la excepción es el demandado. Pero en ambos términos son acciones. Pues quien presente mejores argumentos, ¿no, Lip? Digo, quien presente mejores argumentos y más argumentos para que... Y aparte las pruebas. Las pruebas. Sí. Por ejemplo, si aquí ya tienes una prueba que el antiguo conocimiento, la Junta Local, que al fin y al cabo va a resolver también el asunto laboral, ¿qué va a decir? O sea, eso es lo que debemos hacer. Ahora, lamentablemente, muy pocas empresas, y lo digo así, textualmente, contratan abogados externos o internos que estén dentro de la empresa. Que esa es la labor de los abogados. Llevar a cabo esta situación. Bueno, el tiempo se nos está viniendo encima, entonces vamos a hacer esto rápido. Para terminar, les decía yo en la reforma del 1980, habla sobre la reducción de jornada de trabajo, acciones individuales o colectivas derivadas de las obligaciones patronales, en materia de capacitación y adiestramiento de los trabajadores, el pago de la prima de antigüedad, cuando únicamente se demanda el pago de esta prestación, pago de gastos de traslado a los tripulantes aeronáuticos, incluyendo la familia, así como el homenaje de la casa y objetos personales cuando el trabajador se ha cambiado de su base de residencia. Estos son los 3 procedimientos especiales que se agregan a los anteriores que he estado mencionando. Bueno, comentamos rápido, porque tengo un minuto para que nos cierren la plataforma. Próximo sábado es suspensión, es 3, no tenemos. Entonces nos veríamos hasta el próximo y ya estamos por cerrar. Y les voy a subir, ¿sí? En la plataforma todo lo que es la parte que termina la unidad 3, que es lo que estamos viendo en este momento. Les voy a subir la unidad 4 y les voy a subir los apuntes de la unidad 5, por favor, ¿sí? 4, 5 y si me da tiempo la unidad 6 como apuntes. ¿Qué quiero? De trabajo de cada una de estas unidades, la 4, la 5 y la 6, me hagan un resumen. Un resumen por lo menos, y lo digo así textualmente, de 2 cuartillas, ¿sí? De manera general por lo que les estoy mandando. Y me lo envían a mi correo electrónico. Y otro, por favor, aquí sí ya, de la unidad 3, la unidad 4, 5 y 6, porque vamos a ir hasta los procedimientos procesales voluntarios. ¿Sí? Les pido de favor, elabórenme un cuestionario. ¿Sí? Este cuestionario me lo van a elaborar ustedes, 4, 6, 7, me falta una persona. Elabórenme este cuestionario para que no lo tengamos listo para su examen parcial, que ya va a ser el último que vamos a tener, y con eso lo hacemos. ¿Cuántas preguntas? Ustedes, hay un correo de WhatsApp, ¿les parece? ¿Qué les parece si ustedes mismos se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? De cada subtema realizamos una pregunta, 2 preguntas, y se dividen ustedes mismos quiénes lo van a elaborar. Y ya me mandan la lista y la relación. ¿Listo, chicos? Okay, profesor, ¿Hay alguna duda? Ninguna, gracias. Pónganse ustedes de acuerdo entre ustedes. Se reparte